La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín. Saludamos a todo Arequipa, muy buenos días. También nos escucha Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa, Cusco con Radio Veritas, Ucayali y Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También Huánuco se une a la señal a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho. Saludamos a Puno a través de Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Apumaqui Estéreo, AM Tagua, que nos pone a través de los podcasts en el Perú y el mundo, y a los que nos retransmiten en España y en otros países, los saludamos también. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Bueno, hoy es el cumpleaños de un político muy importante en la vida del Perú. Luis Bedoya Reyes cumple 100 años. Acá los pulpines seguramente no saben ni quién es. Más o menos PPC me dicen, algo le suena, ¿no? Por ahí algo le suena. Eduardo sabe, ya sé, pues que Eduardo sabe, ¿cómo no va a saber Eduardo? Muy bien. Luis Bedoya Reyes es un político que se inició muy joven en la vida pública. Fue secretario personal de José Luis Bustamante Rivero. Y de ahí su cercanía tan joven a un periodo democrático muy breve, ¿no es cierto? Y a este deseo de traer el pensamiento social cristiano a la política peruana, que inicia primero con la democracia cristiana, que luego se separa y se funda el PPC hace más ya de 50 años, en la década de los 60. Fue alcalde de Lima 2 veces y es probablemente el alcalde que más visión de futuro tuvo sobre la ciudad. Inauguró la vía expresa Paseo de la República en el año 66-67. Yo era bien chiquita, no me acuerdo, pero y luego se amplió hasta el circuito de playas. Toda la tierra que se sacó de la vía expresa, ¿a dónde se llevó, muchachos? A la Costa Verde, muy bien. Y se hizo el circuito de playas. Antes no existía una pista para recorrer toda la costa de Lima, no había esa pista. Esa pista se hace justamente de la tierra que se saca, ¿de dónde? De todo el hueco gigantesco que se hace desde el cercado de Lima hasta Barranco. En realidad, la obra fue muy criticada. La palabra zanjón, que se usa hasta el día de hoy, fue una palabra despectiva para burlarse de la obra. Esto es una zanja, es un zanjón. Sin embargo, gracias a ese zanjón, Lima es hoy todavía una ciudad vivible. Si no hubiéramos tenido esa vía expresa, hubiera sido mucho más difícil el tráfico del que nos quejamos hoy todos los días. Una obra bien hecha, miren, 50 años después, no tiene un hueco. O sea, esa pista no tiene un hueco. En una entrevista hace muchos años a Luis Bedoya Reyes me contó cuál había sido el secreto. Cuando él era niño había visto cómo se construía la Avenida Venezuela. La Avenida Venezuela había sido construida por una corporación extranjera, por un grupo alemán, me parece, si recuerdo bien. Y habían puesto una base de acero. Y su padre le había dicho, él asistía niño de la mano de su padre a ver la construcción, que esa pista iba a durar para siempre. Y con esa idea en la cabeza construye la vía expresa. Y la pista ha durado para siempre, con aniegos y con todo, ¿eh? Ustedes nunca han visto que tenga que volverse a pavimentar la vía expresa, ¿no es cierto? Es una obra muy bien hecha y con gran, como digo, visión de futuro, que cambió toda la dinámica del crecimiento de Lima hacia el sur de Lima, mejorando mucho el valor de las propiedades de todos los distritos del sur oeste de Lima. Entonces, su obra debió haber sido continuada, ¿no? Lamentablemente, los golpes militares, y en fin, sus tentativas de ser presidente de la República en los años 80 lo alejaron, por cierto, de esa vocación municipalista, ¿no? Siendo un tan buen líder político, Luis Bedoya Reyes, ¿por qué no llegó a ser presidente? Hay varias razones. Yo creo que porque fue el candidato equivocado en el momento equivocado. En los 80s el Perú tenía todavía una visión hacia
opciones mucho más socialistas. En el caso, hay que explicarlo claramente, Luis Bedoya Reyes fue el líder, si quieren, del PPC, y lo fue con toda claridad, en la Asamblea Constituyente de 1978. En esa Asamblea Constituyente, el presidente de la Asamblea era Víctor Raúl Ayala Torres, pero Víctor Raúl Ayala Torres estuvo muy enfermo, y quien asumió el liderazgo de la Asamblea, sobre todo en la confección de la Constitución y en la dirección de la Comisión Principal, fue Luis Bedoya Reyes. Y esa Constitución es una negociación entre la democracia cristiana, que representaba como pensamiento, digamos, Luis Bedoya Reyes, y los socialdemócratas que eran representados por los apristas. Y en esa discusión, ¿no es cierto?, con el recojo de influencias internacionales, se arma la Constitución del 79, que es antecedente de la Constitución del 93 en gran parte, y es la que nos rige el día de hoy. Entonces, la idea de un tribunal constitucional, por ejemplo, es una idea que se introduce en la Constitución del año 79, y otras ideas más que eran novedosas, la regionalización, por ejemplo, todo eso se introduce en la Constitución de 1979. Luego viene la campaña, ¿no es cierto?, de 1980. Fernando Belaúnde es elegido presidente en un acto de restauración. Hay que entender que Belaúnde había sido víctima de un golpe de Estado, el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. Entonces, la población vio en Belaúnde un hombre mayor, un hombre correcto, un hombre honrado, la, digamos, reposición de las cosas a un estado anterior, donde no estaba la sombra de la crisis económica, la sombra de la corrupción del gobierno militar, y fue restituido, si se quieren, en el encargo del presidente. Además, Acción Popular hizo una jugada política muy interesante. No participó en las elecciones de 1978, no participa en la Asamblea Constituyente. Y al no participar, ¿no es cierto?, como dice la gente, no se quemó. En cambio, el APRA y el PPC llegaron ya muy quemados. Y el APRA, ya sin Ayala de la Torre, tenía a Armando Villanueva del Campo como candidato, que era un candidato que daba un poco de miedo, porque era de la línea dura, más bufalesca, si quieren, de a pesar de toda la campaña política que fue muy edulcorada, ¿no? ¿Te acuerdas la campaña del APRA? El APRA es el Camilo, la Palomita, desaparecieron, muy bien hecha, desaparecieron todos los símbolos más agresivos, si se quiere, y se transformó en una paloma blanca, etcétera. Y en el año 85, Alan García fue un candidato ganador del primer día, y era, digamos, la izquierda del APRA, porque en esa época el APRA sí era un partido de izquierda, versus la izquierda de Alfonso Barrantes. Ahí Bedoya sacó 15%. Pero hay una anécdota curiosa. Luis Bedoya era muy amigo de Alfonso Barrantes, se entendían muy bien. Y Alfonso Barrantes habló con él y dijo, mira, yo me voy a retirar, no va a haber segunda vuelta. Alan García ganó las elecciones con 48%. Y Frejolito, como le decían, tendría 20%. Y le dijo a Bedoya, con tu 15% no me alcanza. Y Bedoya le dijo, yo hago que la gente que ha votado por mí vote por ti, para que no salga Alan García. Y Frejolito muy sabiamente le dijo, entre los dos no llegamos. Y es que verdad no lo llega. Y era muy difícil que la gente que votaba en los 80 por el PPC hubiera votado por la izquierda alguna vez. Pero ese era el grado de confianza que se tenían. Yo he disfrutado una vez un almuerzo con los dos cuando contaron esta anécdota. Con Barrantes y con Luis Bedoya Reyes. Tuve la suerte de escucharlos juntos y contaron esta anécdota. Y cómo se reían, pues decían, no alcanzaba, no había forma. Alan García fue presidente y él postula, me parece, por última vez. No, ya no postuló 2 veces a la presidencia de la República, en el 80 y en el 85, y luego en el año 90 apoya la candidatura de Mario Vargas Llosa en el Fredemo. En el 95 ya está retirado, postula en primera instancia a Lourdes Flores, se retira su candidatura en el 95, y ya en el 2001, acuérdense que en el 95 Lourdes Flores se retira y el PPC pierde la inscripción. Y el 2000 el PPC no tenía inscripción para postular. Muchos de sus militantes postularon en la lista de Toledo. Por ejemplo, Antero Flores Arauz, que en esa época era militante. Y luego en el 2001-2006 postula Lourdes Flores y ya sabemos el resto de la historia. Lo que ha sido muy interesante, si quieren, del Partido Popular Cristiano que él funda, como el APRA, es que han sido una cantera de muchos políticos, para bien o para mal.
muchos políticos que ustedes recuerdan han militado en su juventud en el PPC, pero muchísimos políticos que después hicieron su propio camino, ¿no? Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de Alberto Andrade, alcalde de Miraflores, alcalde de Lima, no sé, Antero Flores Arauz, muchos más. Miren, hasta Alex Curi, preso en el Callao, también militó originalmente en el PPC. Heresi, pues qué sé yo, podemos ir revisando el Congreso, todos los que originalmente militaron en el PPC. Es como el APRA, ¿no? Hay una cantera de apristas que ahora están en otros lugares, pero que nacieron ahí. Entonces, es muy importante tener partidos políticos, y yo creo que Luis Bedoya Reyes comprometió su vida en tener una corriente de pensamiento político que respondiera, ¿no es cierto?, a las ideas de la democracia cristiana. Piensen ustedes que él tenía casi 50 años cuando funda el partido. No era ningún jovencito, y tiene que hacer una decisión de la democracia cristiana que se vuelve muy, amable con la dictadura militar. Y Luis Bedoya Reyes, le podrán decir lo que quieran, pero siempre fue un demócrata y no iba a respaldar una dictadura bajo ninguna circunstancia. Y como demócrata, ¿no es cierto?, iba a tener una participación muy diferente a la que tuvo la democracia cristiana. Tuvo que partir y hacer su propio camino con gente notable ya toda fallecida, que fueron grandes congresistas, pero grandes oradores además en el Congreso, ¿no? Piensen en Roberto Ramírez del Villar o en Mario Polar, la gente que lo acompañó, ¿no? Ernesto Alaiza, gente que acompañó este inicio del Partido Popular Cristiano, que fueron notables en su desempeño político, y hoy lamentablemente, disculpen, ¿no?, pero en el actual Congreso, ahí en la Avenida Bancay, no hay nadie que les llegue a los pies, pero nadie. Qué pena, ¿no? Parecemos viejitos hablando de lo antes, pero es la verdad, no nos queda otra. O sea, si queremos hablar de políticos... Miren, yo tengo más de 50 años, acá soy Matusalén, ¿no? Porque acá los pulpines no llegan ni a 20, ¿ya? Pero ni a 20 años, ¿ah? Pero de verdad, era... O sea, yo no les digo que no hubiese política sucia, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República, que no hubieran contubernios, traiciones, las mismas cosas que hay ahora, pero por lo menos había un manejo del lenguaje mucho mejor que tenemos hoy día, ¿no? Daba gusto escucharlos. Claro. Yo he ido a los mítines, claro, y era pues... O sea, hasta tenían clase hasta para insultarse, ¿no? O sea, de verdad. O sea, eran finos hasta para la diatriba. La verdad es que el mundo ha cambiado, y el mundo de Luis Bedoya Reyes también. Se encuentra lúcido, perfectamente lúcido, conserva una muy buena salud. Siempre fue un hombre bastante deportista, se cuidaba mucho, come bien, descansa, está siempre pendiente de la cosa política, no está desinformado, está muy informado de lo que pasa, pero no toma obviamente posición el día de hoy porque está retirado de la actividad de su partido, ¿no? Al cual sigue ciertamente de cerca, pero digamos con la distancia que dan los años de estar más allá del bien y del mal, ¿no? Pero ha seguido aconsejando a muchos políticos que le han pedido su consejo, y lo ha seguido haciendo de manera desinteresada. Qué bueno. Así es. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hay un saludo simpático, Rosa María, de la señora Irma Solari, que también es chalaca y también cumple 100 años. No hoy día, pero la próxima semana, el 6 de marzo. Igual que Bedoya, de chalaco. Sí, chalaco también. Aunque su familia es arequipeña, ¿no? Entonces tiene mucha ascendencia arequipeña en su vida. Todo el mundo pensaba, yo cuando era chica pensaban que eran arequipeños. No, él nació en el Callao, pero con esta ascendencia que viene del sur. Así es. Bueno, muy bien. Pero todo tenemos felicidad. Que todo sea felicidad. Pero tenemos noticias no tan felices. No es verdad, no es cierto que uno tenga que ser feliz cuando se entera de cómo lo han robado, ¿no? No es verdad. Ahora, sí es verdad que uno tiene que ser feliz cuando su derecho a conocer la verdad comienza a concretarse, ¿no? O sea, si a usted que me escucha lo roban, tal vez lo que lo haría feliz es que le devuelvan lo robado, ¿no? Pero lo que lo hubiera hecho mucho más feliz es que no lo roben nunca, en primer término. Pero bueno, por lo menos saber quién lo robó, el nombre de la persona que lo robó, ya pues el derecho a la verdad algún alivio produce. Y eso es lo que está pasando con las declaraciones en Brasil de los funcionarios, exfuncionarios en realidad de la empresa Odebrecht. La declaración del señor Nogueira ayer ha sido muy, muy importante, muy relevante, porque van,
dándose cuenta de los montos que hay en materia de sobornos. Hoy día está en todas las primeras planas. 45 millones de dólares en sobornos por 2 tramos en la IRSA Sur. No estamos hablando de la IRSA Norte ni siquiera, solo en la Sur. La que pasa ahí delante de Radio Madre de Dios, donde nos están escuchando. Allá al ladito pasa. 45 millones de dólares en coimas pagadas a funcionarios del gobierno de Toledo y del gobierno de Alan García. Nosotros teníamos claro el tema de Toledo. Barata lo confirma en unas declaraciones en el verano del 2017. Ustedes saben que esa colaboración se suspende y se reanuda ahora. En esa colaboración, Maiman era clave. La buena noticia es que el fiscal Vela ha informado ayer que el acuerdo de colaboración eficaz con Maiman ya está cerrado. O sea, ya hay acuerdo de colaboración eficaz con Maiman. Lo cual es una gran noticia también, porque Maiman es el testaferro de Toledo para lavar el dinero que lava a favor de Alejandro Toledo. Pero nosotros siempre creímos que por la IRSA había 20 millones de dólares de coima. Y resulta que no son 20, son 45 millones. Entonces, no sé si la matemática no me falla, ¿no? 45 menos 20, me quedan 25 millones de dólares. ¿Dónde están esos 25 millones? ¿A quién se los pagaron? En un gobierno le pagan a Toledo. ¿Ok? En el gobierno de Toledo le pagan a Toledo. En el gobierno de García le pagan a... No sabemos. Barata sabe, ha dicho el señor Nogueira, cómo se distribuyó. El señor Nogueira ha dicho que efectivamente el señor Horacio Canepa era un árbitro coimeado por ellos. O sea que, digamos, sus declaraciones como aspirante a colaborador eficaz están llegando tarde. Ha tratado desesperadamente la semana pasada de salir con esta declaración a través de los medios para que se le dé bolilla, pero ya está tarde el hombre, porque los que sí tienen la colaboración, que son los brasileños, ya los indicaron como la persona que recibía dinero por sus fallos. Clarísimo. No tiene discusión, ese es delito. Podrá echar a todos los que quieren el camino, pero la verdad es que llegó tarde. Como creo que van a llegar tarde también las empresas peruanas. Ayer varias, sobre todo Ixa y Graña Montero, han señalado que ellas no sabían nada, que tienen nueva administración, en el caso de Graña Montero, y que la nueva administración no conoce nada de lo que pasó en el pasado. Bueno, así no funciona, pues. ¿Se dan cuenta? La empresa es la misma, la persona jurídica es la misma y tiene que responder por los hechos del pasado. Lo que ha dicho el señor Nogueira, que era el secretario del directorio del consorcio que construye la Interoceánica Sur, es que en los tramos unidos, es que hubo una reunión en el 2011, ya terminando el gobierno de Alan García, muy documentada, dice que tiene actas de esa reunión, donde se discutió el reparto del pago de las coimas. Es decir, Graña y Montero no es una empresa que recibe una coima, es una empresa que paga una coima. Y paga una coima repartida, ¿no es cierto?, proporcionalmente de acuerdo a su peso en el consorcio. Lo que dice el señor Nogueira es que Odebrecht asume el 70% de esos 45 millones de dólares y las consorciadas el 30%. Y lo colocan en una categoría especial contable que es riesgos, ¿no es cierto? Y dentro de esos riesgos colocan estos 45 millones de dólares, que se reparten proporcionalmente luego dentro del consorcio de acuerdo al peso que cada uno de los miembros del consorcio tenía. Entonces, claro, lo que paga Odebrecht, lo que paga Ixa, lo que paga JJ Camet cada vez es más pequeño, pero igual pagan, igual son culpables, exactamente igual, y tienen que responder por los sobornos pagados. Ellos, por lo que dice Nogueira, no sabían a quién se le había pagado, pero sí sabían que se había pagado. ¿Quién sabe a quién se le ha pagado? Barata sabe. Se hace nuestro hashtag de hoy. Barata sabe. Y lo ha dicho Marcelo Odebrecht en declaraciones anteriores, que a que le preguntan detalles, dice, bueno, Barata sabe. Es evidente que la corporación Odebrecht confiaba plenamente en las decisiones de Barata, al cual se le dio carta libre para hacer y deshacer en el Perú en materia de corrupción. De ahí la importancia de su testimonio. Estamos hablando de, reitero, 45 millones de dólares, que no es precisamente moco de pavo.
Y al igual que con el Metro de Lima, pasa lo mismo. Falta una figurita en el rompecabezas, una piecita. De nuevo, 45 millones de dólares. 20 se le entregan a Toledo según Barata. ¿Y los otros 25? Se indica que hay una coima para Canepa, hay una coima para el señor Ceballos, jefe de Ocitran, también, pero no sabemos si salen del mismo paquete o no. Esto lo ha dicho el señor Nogueira. De ahí salen varias coimas, puede ser. Pero queda un Saldaña pues abundante, ¿no? Estamos hablando de más de 20 millones de dólares de saldo. Muy bien. Han dicho que se era para armar las cuentas, ¿no? Pero no puede ser pues, que la coima sea menos que el armado de las cuentas. No. Ahí falta plata. Falta plata y el nombre del destinatario. Final. Es igual que en el Metro de Lima. El señor Nestre, que era el jefe de obra por parte de Odebrecht en el Metro de Lima, ejecutado durante el gobierno de Alan García, dice, fueron 24 millones de dólares de coima. De 10 millones de dólares yo respondo, porque los repartió a Cuba, Luyo, Atala, en fin. Eso es todo. Los otros 14, Barata sabe. De nuevo, ya, vamos sumando 25 más 14, ¿eh? Con origen desconocido, con destinatario desconocido. ¿Durante el gobierno de quién? De Alan García, que dice que él no sabe nada. De nada. Es muy raro. Miren, estas coimas iban a funcionarios de alto nivel. Reitero, tú no le das 6 millones de dólares, ¿no es cierto?, a unos pichiruchis, discúlpenme, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y no le informas al presidente de la República, con el que te reúnes sostenidamente, que está siendo extorsionado por unos funcionarios de medio pelo y que te están sacando dinero como que te están sacando. Para la primera fase del Metro de Lima tramo 1 pidieron 1,5 millones de dólares y para el segundo pidieron 6 millones de dólares. Y después apareció Atala también en el segundo tramo. Entonces ya llega un momento que dices, oye, ¿sabes qué? Esto no puede ser. Bueno, sí puede ser, pues. Sí puede ser porque resulta que por esa vía se va indicando. Ahora, ¿por qué Barata solo habló de los pichiruchis y no habló de los peces gordos? Bueno, porque se estaba reservando evidentemente para la confesión que viene. No queda otra explicación. Y tiene mucho que explicar Barata. Van a ser un par de días contándonos todos. Barata sabe. ¿Qué? Barata sabe. Barata sabe. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué le pasa al señor Alan García que está con incontinencia tuitera? Lanza tweets y se va contradiciendo a sí mismo, ¿no? Es una cosa espantosa. Ayer hicimos un poco de análisis de eso, pero ha seguido, ¿no? Cita encuestas de periódicos para justificar que es inocente. Es una cosa realmente enloquecida. Claro, porque él debe contar, ¿no es cierto?, con la palabra de Barata de que nadie va a saber lo que pasó en realidad. Pero esa palabra puede cambiar en los próximos días, ¿no? Qué gracioso. Está feliz porque Perú 21 ha hecho estas encuestas que yo a veces en Twitter, que no tienen ningún valor, ¿ya? Tienen un valor para el universo, pues, de los tuiteros, ¿no? Donde el 63% dice que el pago de su conferencia no fue ilícito. Claro, pues si tiene a todos los apristas marcando, pues sí, no, como locos, ¿no? Pero es muy gracioso, pues. Ayer, César Romero de la República informa cómo Sergio Nogueira explica que las empresas peruanas conocían el pago de los sobornos por los contratos de la IRSA y por eso aceptaron la reducción de sus utilidades. Y García dice, ¿se atreverán contra los dueños? Espero que mañana haya la misma unanimidad de titulares, pero sobre los sobornos probados hoy en Graña con IRSA, entre paréntesis pone Vizcarra, como si Vizcarra fuera dueño de Conirsa. Qué mal está García, ¿no? Y Camet, o sea, tú dices, pero oiga, ¿cómo va a ser Vizcarra dueño de Conirsa? Pues el consorcio IRSA Sur, es una cosa gigantesca. Vizcarra millonario, no nos habíamos enterado, era dueño de Graña y Montero, era dueño de Graña, era dueño de todas, muy bien. Conirsa contrata movimiento de maquinaria para hacer movimiento de tierra a la empresa de Vizcarra. Es una subcontratista. Qué horror, Dios mío. Pero en fin, claro que hay una limitación, 45 millones de dólares. El problema no es ese.
El problema es a quién se los pagaron. O sea, la plata de esas empresas, que son los soborneadores, no, ¿cómo diría? Los coimeadores, va a alguien que recibe la coima. La noticia no solamente es quién pagó coima, sino a quién coimió. Y Alan García lo levanta para que todos hablemos del tema. Sí, pues, ¿y a quién coimearon en ese gobierno? Con 25 millones de dólares, que no es precisamente poca plata, ¿no? Bueno, su conferencia simulada sigue siendo noticia. Él dice que mientras haya dado la conferencia no es simulada. Lo que es simulado es el pago, pues. Su conferencia no vale $100,000, pues. Por favor. Qué cosa tan vergonzosa, la verdad. En fin, vamos a dedicarle 2 o 3 minutos nomás a la congresista Jenny Vilcatoma. Yo de verdad, a mis colegas periodistas, habría que hacerles una pequeña reflexión. No entiendo por qué le siguen poniendo el micrófono adelante. La señora necesita la cámara, ¿no es cierto?, como un adicto necesita la droga. Ha desarrollado una adicción a figurar. Pero, lamentablemente, dice estupideces, discúlpenme. El Congreso de la República no puede modificar un convenio de colaboración. No tiene ninguna competencia, pero ni derogando la ley. No tiene competencia para hacer eso. Está obsesionada con impedir que sepamos la verdad, lo cual la hace ya peligrosa. Sus problemas no se resuelven frente a las cámaras, sus problemas se resuelven en un consultorio médico, que es a donde tiene que asistir. Pero los periodistas van y se burlan de ella, pues porque finalmente hace el ridículo delante de todo el país, ¿no? Y le jalan la lengua para que diga todas estas barbaridades. No denuncia, por supuesto, a Becerril, porque van a denunciar a Becerril, pero denuncia al presidente de la República, denuncia a quien se le ocurra. De verdad, no merece su atención. Ni siquiera su partido ha aceptado reunirse con ella. Dice que amenaza con renunciar otra vez, ojalá. Y que pueda recibir la atención que ella merece, pero en el espacio en el que ella tiene que ser atendida. No en el Congreso de la República, no en el espacio público que, digo, con desesperación busca. Ella ha escrito una carta, ustedes han visto lo que escribió, ¿no?, donde ella hablaba de que ella era la heroína anticorrupción y que le quitaban las portadas, ¿no?, porque ella tenía sus pepas de oro que tenía que mostrar. O sea, era una carta de verdad que era una llamada de alerta, ¿no? Entonces, dejen de perseguir a esta pobre señora, que lo que necesita es otro tipo de atención, y dejen de levantar las tonterías que dice, porque efectivamente son estupideces, no tienen ni pies ni cabeza. Pero en fin, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Así es. Bueno, hoy día continúan los interrogatorios en Brasil. No vayan a pensar que esto ha terminado. Y distintos medios de comunicación tienen sus corresponsales en Curitiba y en Sao Paulo. Las han tenido, ahora están en Curitiba. César Romero de la República, Graciela Briasís del Comercio, Daniel Llovera para Cuarto Poder, que son los que por Twitter los vienen informando casi al minuto lo que está pasando. Ustedes dirán, pero ¿cómo hacen si esto es confidencial? Bueno, hay muchas personas presentes en estas reuniones. No solamente son los fiscales, José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche o Rafael Vela, que ya regresó al Perú. Son también los abogados de aquellas personas que son imputados. Erasmo Reina ha estado presente en los interrogatorios sobre la conferencia de Alan García. También está allá Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, para lo que suceda, me imagino, mañana todavía. Hoy día van a hablar sobre la Costa Verde del Callao, ¿no es cierto? Y el caso de Félix Moreno. Y por lo tanto hay también fiscales brasileños, procuradores peruanos. Hay mucha gente alrededor de estas declaraciones que salen e inmediatamente informan a la prensa qué es lo que se dijo, cómo se dijo. Obviamente no tenemos las transcripciones exactas, ya las tendremos próximamente, pero es así. La noticia ayer ha sido $45 millones por la Interoceánica Sur. Ojo, no estamos hablando de la Interoceánica Norte, que esa es la de Alan García.
¿Ah? Hay varias carreteras, no solo una, ¿no es cierto? Y la noticia también que nos ha dado el fiscal Vela es que ya hay un acuerdo con Joseph Maiman, una noticia bien importante. Pero también vamos a conversar con César Romero, que lo que estaba contando es enviado especial del diario La República y que está dando información así casi al minuto de lo que viene pasando en los interrogatorios. César, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Acá estamos ya de temprano en la Procuraduría, acá en el edificio de la Procuraduría Federal en Curitiba, con los interrogatorios del día de hoy. Sí, lo que te queríamos preguntar es, ¿hoy qué se espera? ¿Solamente el caso de Félix Moreno? Hoy día solamente hay un testigo y solamente es un tema. El testigo es Igor Braga Vasconcelos, que fue apoderado de Odebrecht. Y el tema son dos interrogatorios, pero sobre el mismo tema, el tema de las obras de Costa Verde Callao, relación con Félix Moreno, el tema del soborno y de la licitación, donde también hubieron irregularidades, ¿no? Todavía no hemos escuchado. El tema para el día de hoy es uno solo. Así es. ¿Y para mañana qué hay? Mañana sí es un poco más variado, es también un solo testigo, va a declarar Raimundo Trindade Serra, un personaje importante de Odebrecht en Lima, y él sí va a hablar sobre diferentes temas, ¿no? Del Metro de Lima, interoceánica, arbitrajes, el tema de ANCAS. Así es. En el tema de fondos de campaña, hasta ahora no tenemos ninguna revelación importante. El tema de fondos de campaña no estaba en la agenda de estos interrogatorios. Los testigos no estaban en la línea de los que podían tener información del tema de aportes de campaña. De repente Raimundo Trindade sí podría mañana hablar de ese tema, porque él, por el cargo de comunicación que tenía en la empresa, sí pudo haber tenido conocimiento de estos temas de aportes. Así es. Porque casos importantes como el de Susana Villarán, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, parecen estar quedando fuera de los interrogatorios, ¿no es cierto? ¿Aló? ¿Aló? Lo que te decía no te escuché bien. Sí, que casos importantes, por lo menos a nivel periodístico, como el de Susana Villarán, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, no son todavía noticia porque no hay mayor información sobre el tema y son casos hasta el momento de aportes de campaña. Bueno, como decía, de los aportes no hay, no está previsto. Creo que para el tema de los aportes tendría que esperarse a lo que declare Jorge Barata en marzo. Él sí tiene información directa sobre el tema de los aportes. Y sí va a hablar del tema de el aporte de campaña a Humala, Keiko Fujimori, a Alan García y es posible de otros candidatos también a nivel del Congreso. En el caso de los 45 millones de dólares señalados ayer por Nogueira, lo que todos esperábamos es que nos dijera a quién se coimió. Todavía no tenemos esa información. ¿Qué se está trabajando en Brasil sobre este tema? ¿Aló? No te escuché muy bien la pregunta. Lamentablemente estamos con problemas de comunicación. Lo que te decía es que de los 45 millones de dólares que se han testificado ayer como el pago total de coimas por la IRSA Sur, 20 son para Toledo. ¿Qué se sabe de los otros 25? ¿Para quién fueron? Sí, ese es un tema que el testigo ha dejado en el aire. Él no sabía cómo fue distribución del soborno. Él habla de que el gasto total en sobornos fueron de 45 millones. Lo que acá entre los fiscales, los procuradores y los mismos abogados que están participando, se especulaba que ese era 45 millones podría ser la cifra total, entendiéndose los 20 millones que le habían dado el expresidente Toledo, y las diferentes cifras que han tenido que pagar a lo largo de la ejecución del proyecto, arbitrajes, el tema de Ocitran y algunos otros pagos. No, eso el testigo no aclaró. Nosotros ayer pudimos contactar a algún funcionario de Odebrecht que ellos tienen otra explicación. Habla de que ese es el costo financiero de obtener los 20 millones, que no habría pagos adicionales a otros funcionarios, sino que
obtener 20 millones que salen de la contabilidad legal para pasar al terreno ilícito tiene un costo financiero, hay que pagarles a los bancos, hay que pagar los contratos simulados, las transferencias del dinero de un banco a otro, y eso generaría un costo mayor, y eso serían los 45 millones. Pero como dicen las mismas fuentes, todos estos temas van a tener que ser aclarados, precisados por Jorge Barata, ¿no? Si hay otros pagos que se hicieron adicional a los 20 millones, Jorge Barata es el que sabe y el que va a tener que decir todo. La verdad es que es difícil de creer esa explicación, porque tendrías que decir que el costo financiero fue del 100%. O sea, ninguna tasa financiera es del 100%, o sea, 25, o sea, el doble. No tiene mucho sentido. Puede haber un costo financiero, ciertamente, que te incremente el reparto total, porque lo que dice Nogueira, estos 45 millones de dólares es lo que se reparte entre todos al final sobre sus utilidades. Pero tiene que haber habido más receptores, no solamente Alejandro Toledo. Pero bueno, ¿aló? Creo que estamos escuchándonos. No los estoy escuchando muy bien, no hay buena señal desde Curitiba. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, César, por haber estado con nosotros, robándote aquí unos minutos de los despachos muy buenos que estás haciendo desde Curitiba, donde está la prensa peruana trabajando ciertamente muy duro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a hacer aquí una pausita. Estábamos tratando de entrar en comunicación con Wilfredo Pedraza, pero no lo encontramos todavía. No están hablando de su patrocinado, así que yo pensé que iba a ser más fácil conectarnos con él, pero lamentablemente no nos está contestando el teléfono, así que vamos a tratar de conectarlo más adelante en el programa. Habíamos anunciado además que íbamos a estar con Wilfredo Pedraza desde Brasil, pero no lo está. Va a estar con nosotros también el doctor Walter Ayala, ex presidente del Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima, para hablar de justamente los problemas que tuvo en la suspensión como abogado de el señor Chávarri, suspensión que nunca llegó a concretarse. Vamos, hola, ¿sí? ¿Con el doctor Pedraza? Parece que sí. Doctor, ya estamos, le pongo con Rosa María, por favor. Estamos al aire con el doctor Wilfredo Pedraza desde Brasil. Doctor Pedraza, muy buenos días. ¿Cómo está, Rosa María? Buenos días. Bueno, cuéntenos un poco cuál es el propósito de su presencia en Curitiba, dado que hasta el momento no ha habido ningún interrogatorio sobre su patrocinado Ollantumala. ¿Aló, señor? Muy bajo, Rosa María. Sí, no, lo que le preguntaba es que nos explique cuál es el propósito de su visita en Curitiba, porque hasta el momento no se habla de Ollantumala. Se perdió la llamada. Qué pena. Cada vez que trato de preguntar, solamente estoy preguntando eso, porque de verdad, si está allá es porque algo está pasando allá que sea de interés para la causa que está defendiendo. Hasta el momento no se ha hablado ni de fondos de campaña, ni del gasoducto sur, que son los dos temas centrales. Señor Pedraza, buenos días, nuevamente. Ahora sí, Rosa María, buenos días. Bueno, cuéntenos cuál es el propósito de su viaje a Brasil. Hasta el momento no se habla de Ollantumala. Lamentablemente no le escucho. Ay, qué pena, porque nosotros lo escuchamos perfecto. ¿Ahora sí nos escucha mejor? ¿Ahora sí? Lamentablemente no le escucho. No se preocupe, doctor. No, vamos a tener que postergar la comunicación para otro momento, porque lamentablemente nosotros lo escuchamos muy bien, pero él no nos escucha en absoluto. Ahora sí me escucha. Ahora sí. No, nada, preguntarle qué está haciendo en Brasil, dado que hasta ahora no hablan de Ollantumala. Bueno, nosotros esta semana hemos tenido dos diligencias que están, separadas del acuerdo Odebrecht-Fiscalía. Uh-huh. Y la primera son dos. La primera ocurrió ya el día lunes, una testimonial orientada a saber cómo se generaban los recursos para la llamada Caja 2. Estamos hablando del señor Grillo, Marcos de Queiroz Grillo.
Es una testimonio que nosotros lo pedimos hacía muchos meses, porque claro, como el fiscal nos imputa recibir dinero de parte de Odebrecht vía Caja 2, lo mínimo que uno debía de saber es cómo se generaba, los destinos de ese dinero y la forma como se distribuía ese recurso. El fiscal se demoró mucho en programar esas diligencias. Ya declaró Silva, el jefe de la Caja 2, ahora ha declarado Grillo, el generador. Han faltado otras 3 personas, ya se cerró la investigación y suponemos que durante el juicio oral esas 3 personas podrán declarar. Respecto a nosotros, Grillo ha señalado que no tuvo ningún vínculo con el señor Humala ni su esposa, no los conoce, no ha hecho ninguna gestión directa con relación a algún aporte para el Partido Nacionalista campaña 2011, y la generación, dice de manera general, pues ha tenido diversas acciones y diversas fuentes, de manera tal que nosotros retornamos con ese resultado bastante interesante para nosotros. Y la segunda testimonial fue el día de ayer, de Sergio Nogueira, más vinculado a las IRSAs, a Chasquia, a la construcción de carreteras, y muy distante para aquello que el fiscal lo había llamado, que era el caso gasoducto. Él ha señalado que nunca tuvo ninguna relación con el proyecto gasoducto, incluso con Kuntur tampoco, que no conoce a Nadine, que es la investigada en este caso, nunca tuvo ningún contacto directo ni indirecto, ella jamás le pidió ninguna acción en favor de Odebrecht respecto a ese proyecto, ni ningún otro, de manera tal que los 2 resultados de estos días a nosotros nos satisfacen. Claro, desde el punto de vista de la defensa, efectivamente no hay nada en concreto, pero falta Barata, ¿no? Y en marzo probablemente Barata podrá reafirmarse en el hecho de que sí le entregaron $3 millones a la campaña de Ollanta Humala, que es el tema central en el caso de ustedes. Es verdad. Sin embargo, nosotros no tenemos información si en la declaración de Barata dentro de 30 días preguntarán asuntos relacionados con nuestro caso, porque hasta donde sabemos, Barata va a declarar como colaborador en el marco de el convenio Odebrecht Ministerio Público, y en ese caso pues no estamos incluidos. Hay que recordar que nuestro caso del lavado y el caso gasoducto no incluye el acuerdo. Para nosotros Barata ya declaró como testigo, y claro, uno compara la primera declaración de Barata como colaborador, dice que entregó poco más de $1 millón de dólares en 3 o 4 entradas. En la segunda declaración como testigo ya no es 1 millón, sino son 2 millones. En la primera le entregaba el dinero un viejito jubilado que no recuerda. En la segunda el dinero le llegaba de doleiros. Bueno, vamos a ver si tiene luego una tercera versión, Barata. Bueno, entonces desde el punto de vista de la defensa de Humala las cosas han ido bien, pero de acuerdo a los plazos señalados por el fiscal Juárez Atoche, él ya debía estar listo para acusar, dijo que en un mes acusaba. Bueno, probablemente esa situación ocurra en muy pocos días. De hecho, el fiscal ya cerró la investigación hace un mes. Así es. Con lo cual está expedito para hacer la acusación. Estamos seguros que será una acusación sonora, rimbombante, pero tenemos la tranquilidad de haber hecho las cosas correctas en este tiempo e iremos a juicio oral sin ningún problema. No, el único temor que yo tengo y la defensa en general tiene es que en la etapa intermedia, que es donde se supone un fiscal de garantías neutro, filtra las pruebas, evalúa la consistencia de la acusación, no tengamos un árbitro como corresponde, porque nuestro juez es el juez Concepción Caruancho, y él a lo largo de estos 2 años, casi 3 años ya, ha jugado absolutamente en favor del fiscal. Entonces, esa neutralidad que esa etapa exige, tememos no tenerla, con lo cual quizás nos lleven a juicio oral por absolutamente todos los temas que el fiscal va a acusar, y estamos seguros que va a acusar por absolutamente todo, Venezuela, Brasil obviamente con todos los matices, y soportado básicamente
de Martín Belaunde, que francamente son inconsistentes y está probado que ha mentido sistemáticamente, pero es el único testigo que tiene el fiscal, así que me va a interesar saber mucho respecto a Venezuela, cómo el fiscal va a acreditar que el nacionalismo recibió dinero extraído del Tesoro Público de Venezuela y entregado a través de Chávez, porque esa es la imputación. Me va a interesar saber mucho. Bueno, muy bien, mucha suerte en su defensa, doctor Pedraza, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Rosa María, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Bueno, las últimas noticias de la defensa de Ollantumala. Como ustedes comprenderán, estamos tratando de hablar con las defensas de todos, pero no siempre es fácil. El doctor Erasmo Reina se había comprometido para venir mañana, pero lamentablemente un problema familiar lo aleja de las pantallas, por lo menos de este micrófono. De otras pantallas sí lo vemos, pero sí, en lo este... vemos en otras pantallas, en otras radios. En otras radios aparece, pero en esta no importa, pero se comprometió y nos ha dicho que tiene un problema familiar muy serio, muy grave, gravísimo, y no va a poder asistir mañana. Muy bien, vamos a la pausa. Tenemos otro invitado, ¿no es cierto? No ha llegado. ¿No ha llegado? Qué curioso, ¿no? Es personas que piden ser entrevistadas y que no asisten a la entrevista, bueno, le quitan la oportunidad a otra persona y lamentablemente no las podemos volver a entrevistar. Así es. Vamos a ir a una pausa, y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, el doctor Walter Ayala nos ha llamado que está en el tráfico. Atascado. Bueno, lamentablemente son 8:52. Este programa termina a las 9, ¿no es cierto? Entonces, o 9:05, o 9:10, cuando somos pues así simpáticos, ¿no? Pero no, pues, o sea, discúlpeme. Tenía que estar acá 8:30, 8:30 más tardar. Hay que salir de casa temprano. Nosotros, ojo, nuestros amigos en el mundo entero deben pensar que estamos en un lugar completamente alejado, ¿no? De la civilización, ¿no? En medio de un desierto. No, señores, estamos en el mero centro de Lima. Estamos a una cuadra del Palacio de Gobierno. Si te vienes por Tacna, es facilísimo entrar. En vez de seguir de frente por el puente Santa Rosa, doblas a la derecha, bajas por el río, subes por un viaducto chiquitito y estás en la puerta acá en 5 minutos. De donde quieran, ¿no? Es bien fácil. Rosa María, nos están preguntando por el chat que ha salido de Peruanos por el Cambio, sí, donde se ve que hay unas pugnas internas muy fuertes. Es que la letra es tan chiquitita que no la llevo a leer. Tienes por ahí La República porque haya salido. Qué cosa para fea, oye. ¿Cómo puede ser que la gente se pelea así? Bueno, definitivamente hay dentro de Peruanos por el Cambio gente muy molesta con el presidente Vizcarra, ¿no? Y tendríamos que decir que una de esas personas tiene que ser Salvador Edesi, al que sacaron de ministro pues más rápido que volando, ¿no? O sea, no, a su primera llamada con Inostroza le dijeron chao. Y eso deja pues complicado, ¿no? A todos. Entonces acá dice, a ver, ¿qué dice? Porque no leo bien. Acá está toda la información, hay un extracto de la conversación en La República, y dice lo siguiente: en el diálogo, Gildo Violeta dice que el acta de nombramiento del jefe de campaña de Vizcarra no se le excluyó de las competencias económicas y administrativas. Y Jorge Villacorta agrega que, como miembro de la plancha presidencial, Martín tenía acceso más amplio a todos los temas de campaña. Salvador Edesi es el que luego sugiere manejar con inteligencia este escenario, ¿no es cierto? E indica a los otros no declarar a los medios y usar solo Twitter. Incluso recomienda compartir un tuit de un analista, entre comillas, fujimorista, y minimizar la denuncia del diario El Comercio contra Giovanna Violeta, hermana de Gilbert. Que es exactamente lo que han hecho, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando es, digamos, te cuento lo que va a pasar y de repente, ¡ay! Ves cómo pasa. Porque varios han salido a decir, no, la hermana de Gilbert era una secretaria, ella no tenía cómo saber a quién le daban la plata, qué plata era, cómo pitufiarla, el que tenía que saber era Vizcarra, ¿no? El reportaje reproducía testimonios según los cuales ella controlaba dinero de campaña, eso es lo que sacó El Comercio, y ordenaba a ex trabajadores hacer depósitos a cuenta del partido.
Preguntado al respecto, Villacorta, secretario de organización del PPK y miembro del Consejo Ejecutivo Nacional, CEN, dijo que Giovanna Violeta en realidad solo hacía labores de secretaria. Eso es lo que hemos escuchado todos, que cobraba un sueldo por ello y reportaba directamente a Alfonso Grados, entonces gerente de la campaña. Obviamente Grados después fue ministro de Trabajo, ya todos lo sabemos, ¿no es cierto? Y Villacorta defendió a la hermana de Hilder Violeta diciendo que era netamente operativa, ¿no? En el chat, la dirigencia de PPK apunta a responsabilizar de cualquier problema con los fondos de campaña a los invitados que llegaron en plena competencia electoral. Ellos tenían la responsabilidad de levantar los fondos. Los militantes no teníamos esos contactos, había dicho Villacorta. Y ayer, conocido el chat, acusó de espionaje, exigió una investigación. Bueno, pues, pero está claro que quieren lavarse las manos de esta situación. O sea, ¿qué ha pasado acá? ¿Cuál es la acusación? La acusación es que entró plata a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski y esta plata se escondió. Se escondió no la plata, se escondió la identidad de los aportantes. Y se esconde la identidad de los aportantes como utilizando el pitufeo. Agarras a varios militantes, ex trabajadores de la campaña y le dices a todos que vayan depositando poquito en el banco lo que ha entrado. ¿Cuál es el aporte que está en controversia? Un aporte de $100,000 de la empresa Casa, constructora y construcción y administración sociedad anónima, parte del Club de la Construcción. Es decir, que el Club de la Construcción coimeaba en, ¿cómo era lo que decía? El delito de precoime, eso no existe ya, pero entregaba dinero para luego obtener contratos de obra pública en el tiempo siguiente, ¿no? Pero en fin, el problema acá es que esa donación de esa empresa que un testigo aspirante a colaborador eficaz dice que se entregó, no está en las cuentas de campaña de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quién es el culpable? La dirigencia por el cambio dice, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Quién es el culpable? Vizcarra. ¿Vizcarra quién es? El presidente del Perú. Entonces, claro, ya, ¿no es cierto? ¿Y quién sale a aplaudir, a decir, sí, Vizcarra? ¡Alan García! Y los fujimoristas. Lo que hemos denunciado desde la semana pasada, este lunes lo comentábamos con Juan Carlos Zafur, es que acá hay un intento de vacar al presidente de la República. Porque en la loca imaginación de estas personas, el presidente controla el Poder Judicial y si lo vacan ya no los van a perseguir judicialmente. Digo la loca imaginación de esas personas porque estos procesos empezaron cuando Kuczynski era presidente y empezaron incluso antes, cuando Humala era presidente. Así que no creo que tenga nada que ver la presencia del presidente de la República. Pero es gracioso, ¿no? Ustedes no le creen nada, solo retuiteen a otros. Interesante, ¿eh? Retuitea a otros para no ser tú el que dices. Es evidente que hay un pleitazo, pues, de Hilder Violeta, de este señor Villacorta y de Salvador Elesi, pero pleitazo con el presidente Vizcarra. Quieren salvar la inscripción partidaria, quieren salvar el partido, quieren que tenga vigencia en 2021 y quieren cortar toda relación con el gobierno. Pero resulta que el presidente elegido salió elegido pues por su partido. Esa es toda la historia, les guste o no, por más que se laven con lejía, el presidente elegido que no les gusta, salió elegido por ellos. Entonces no pueden desaparecer el pasado. Ahora, lo que se ha dicho varias veces es que, miren, yo de lo que vi de esa campaña era un caos. El jefe de campaña cambiaba todas las semanas. O era Vizcarra, o era Violeta, o era Grados, o era Susana Lapuente. No sabes ni quién era el jefe de campaña. Hubo una primera parte, en el primer tramo, digamos, de la campaña, en la primera vuelta, los consultores fueron unos, en la segunda parte los consultores extranjeros fueron otros, en la primera parte trabajó gente que después se pelea y después ya no aparece en la segunda parte, es decir, fue un caos. Y sí, efectivamente, Kuczynski no le da mucho a bola a los del partido. La verdad que les dio poca siempre, como les da poca ahora el presidente de la República. Porque llegan con agendas muy, creo yo, cargadas de pedidos, y el presidente lo que quiere es gente que trabaje con él, no gente que le haga pedidos. Ese es todo el asunto. Hasta donde sé. Pero yo no sé todo, y ellos saben mucho, tendrían que contarlo efectivamente todo. La letra es chiquitita y no he traído mi lupa. No, necesito mi lupa, porque la verdad es que esta es una letra enana. Ahora lo prometo leer con más calma. Efectivamente, han elaborado su plan, pues como dice el titular, directivos de Peruanos por el Cambio elaboraron plan de críticas al gobierno.
¿no es cierto? Chat de la Torre, Jorge Villacorta del CEN de Peruanos por el Cambio coordinó estrategia de medios con Gilbert Violeta y Salvador Bessi para deslindar responsabilidades en finanzas de campaña. Sí, complicado, ¿no? Las responsabilidades son personales, sí, es verdad, pero hay que decir que al final de cuentas es la misma agrupación política. Fue su candidato, Pedro Pablo Kuczynski. Que hicieron las cosas mal, las hicieron seguramente pésimo, como todos los partidos, lamentablemente. Y esto no va a cambiar hasta que no cambien de verdad las leyes y la aplicación de las mismas en el Perú. Vamos a tener igualito, exactamente igual, el mismo problema del 2021. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué más tenemos? Preguntas. Sí, bueno, no, César nos escribe de Radio Madre de Dios y nos dice, bueno, ha ocurrido algunos incidentes en La Pampa. Sí, ¿no? sí. Graves incidentes en La Pampa y hay una persona que ha fallecido, que ha muerto, ¿no? Que lo han matado. Esto es muy grave. Y nos manda el tuit del Minter, del Ministerio del Interior, dice: inteligencia de la Policía del Perú ha detectado la presencia de delincuentes que cruzan la frontera para su accionar criminal producto del foco infeccioso de la minería ilegal. Ello hace mucho más importante que la ejecución de la Operación Mercurio 2019. Lo que pasa es que hay que decirlo con claridad. El Ministerio del Interior siempre ha desarrollado campañas grandes, vistosas, con prensa, ¿no? De inmersión en La Pampa. Termina la campaña, se van y todos regresan a La Pampa. Todos los que están en Puerto Maldonado lo saben. Es decir, La Pampa no va a desaparecer por un operativo policial. Pueden golpearlo, sí, ¿no es cierto? Desactivar algunas de sus redes también, pero se va la policía y regresan. Tendrías que instalar un campamento policial ahí por siempre, para que nadie más vuelva a entrar. Y eso el Estado peruano no tiene los recursos, ni la fuerza, ni el imperio de la ley para poder hacerlo. Entonces todo el mundo espera que la policía se vaya para volver a entrar y hacer exactamente lo mismo que vienen haciendo hace décadas. Porque este no es un problema que ha surgido en el último año. Décadas. Sobrevolar esa parte de Madre de Dios realmente te estruja el corazón. Es un tajo en medio de la selva. Un tajo espantoso, donde han deforestado todo. ¿Por qué? Porque sí hay minería aluvional, hay oro, pero en cantidades pequeñísimas. Entonces tiene que desarrollarse la peor de las minerías, ¿no es cierto? La que contamina, la que destruye, la que es pequeño productor, pero ciertamente esto es también bien discutible, ¿no? Porque hay unas dragas en el río Madre de Dios que no son de pequeño productor. Y los acapiadores de oro no son pequeños productores, son multimillonarios evasores de impuestos que sacan el oro por Bolivia sin pagar al Estado absolutamente nada. O sea, acá el Estado no cobra un centavo en impuestos. La sociedad ve destruida la Amazonía y se beneficia un grupo minúsculo de acopiadores, porque el resto que trabaja en esto, sí, el trabajador va a sacar más plata en minería ilegal que en construcción civil, eso estamos de acuerdo, pero tiene una vida miserable, contaminado de mercurio de arriba abajo, rodeado de niños esclavos, prostitución, crimen. Esa es su vida. No es de que digamos un entorno feliz, pero es el propio pueblo de Madre de Dios el que tiene que aceptar que esta no es un modo de vida, y lamentablemente les es muy difícil aceptar. Me dijo un periodista muy honesto con el que estuve allá, me dijo: mire, este es nuestro modo de vida. Puede venir toda la policía que quieran, se van y vamos a volver a hacer lo mismo, porque ya es un modo de vida, es una forma de vivir. Y eso es lo que tiene que cambiar. ¿Cómo cambias el modo de vida de una población que vive así y quiere vivir así? No ha sido forzada a vivir así, quiere vivir así. Es bien complicado. No basta una campaña, no basta una incursión, no basta que cada 6 meses montes un operativo y venga la policía. Van a seguir operando. Rosa María, hay otra pregunta. El fiscal José Domingo Pérez ha venido pues para validar, dicen, ¿no? ¿Qué sucedería con una jueza o con un juez? ¿Qué sucedería si no validan el acuerdo con Odebrecht? ¿Es lo mismo con Maiman, lo mismo con todos los demás? Nada, la jueza solo hace control de la legalidad. No es que la jueza dice: ay, me parece muy poquito, me parece mucho, me parece poco. No, la jueza no tiene nada que combinar eso. La jueza lo único que tiene que ver es si el acuerdo se ha hecho conforme a ley y si los contenidos están conforme a ley. Nada más. No tiene que validar. Si se ha hecho conforme a ley, no hay nada que discutir. No es discutible. Si no se ha hecho conforme a ley, la jueza puede observar algo, pero la verdad es que
no hay nada que observar, se ha hecho perfectamente de acuerdo a la ley. ¿Qué cosa va a observar la jueza? Y por último, si observa algo, se apela, pues. Toda resolución es apelable. ¿No? Y no se puede ser tan necio entre el Poder Judicial, salvo que estén todos comprados, pues, de querer parar un convenio que te va a contar la verdad. ¿O no estamos contentos de saber que nos han robado 45 millones de dólares? Creo que estamos contentos, ¿no? Porque Odebrecht, cuando confiesa en la primera confesión general que hace sobre todo lo que ha robado en el mundo entero, al Perú le pone solamente 29 millones de dólares. ¿Se acuerdan ustedes? En la confesión ante el Departamento de Justicia, y solo declara 2 obras. En términos muy generales, no una obra de transporte masivo, que es el metro, y una obra que es la carretera IRSA. Pero hay muchas más obras, mucho más plata, etcétera. O sea que ya es un avance notable, ¿no es cierto? Lo que se está concluyendo con estos primeros 3 días de delaciones. O sea, cada día suma más plata. Cada día tenemos más plata en juego. Y hoy día habrá más. ¿Dónde están los 25 millones, Rosa María? Claro, como decía César Romero, no es que hay unos costos financieros. Pues el costo financiero no te salta de 20 a 45. Claro. Si te salta de 20 a 45, alguien le robó a las consorciadas. Claro, no te salta de 20 a 45. ¿Dónde está el resto del gasto? Barata sabe. Barata sabe. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Lamento que el señor... Ha llegado, pero ya... Bueno, pues ya son 9:06. O sea, la gente tiene que tener un poco de respeto por los horarios del público también y por los nuestros, ¿no? Se ha invitado con la debida anticipación. Bueno, lamentablemente no somos dueños de el tiempo de los demás, solamente el tiempo de ustedes por un ratito mientras nos escuchan. Nos vamos, Rosa Nos María. vamos, nos tenemos que despedir y nos veremos mañana nuevamente. Mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.